Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, donde todo el mundo tiene voz. Un podcast producido por La Colmena en colaboración con Sonora. Y en el día de hoy yo soy Nicolás Ortiz y aquí me acompaña mi compañero Sebastián Delgado. Gracias, Nico. Bueno, el día de hoy es un día especial para mí como venezolano porque tenemos como invitado a John Goycochea, dirigente político venezolano del Partido Voluntad Popular, líder por la democracia en mi país y un activista por los derechos humanos y las libertades de todos los venezolanos. Gracias, John, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Estando aquí me siento otra vez dirigente estudiantil, que fue como empezó esta película. Claro. Hablando de cómo empezó todo, ¿no? Venezuela es un tema muy candente acá en España. Tiene años entrando y saliendo de los telediarios, de las noticias. Y hay un vínculo también histórico entre los países. Tanto así que en el final del siglo pasado Venezuela era reconocido por muchos como el país más próspero de la región, un país con los niveles de desigualdad más bajos en América Latina y la envidia para muchos de lo que era la región. Pero ¿cómo comienza el declive en Venezuela? O sea, ¿cómo pasamos de ser ese país próspero a lo que ha derivado hoy 25 años después? Yo creo que hay mucha simpleza en los análisis que se hacen sobre Venezuela porque la realidad es tan brutal y tenemos una dictadura en la que en efecto no se puede ser neutral, que nos ha nublado un poco la capacidad de análisis sobre lo que pasaba antes. Venezuela tenía graves problemas ante el chavismo, no esta tragedia que vivimos hoy ni el nivel de miseria que hay hoy, pero había una situación de pobreza inmensa y creciente. La década anterior al ascenso de Chávez a la presidencia fue una década terrible para Venezuela. Y todo ello quizás se ha explicado por el modelo de productividad que escogió Venezuela. Venezuela escogió más o menos a mitad de siglo, quizás un poco antes, del siglo XX me refiero, basar su economía en la renta petrolera. Un país con una dependencia petrolera de cerca del 80% del PIB cuando llegó Chávez, hoy mucho más. Y ya para el año 60 aproximadamente, famosos intelectuales, quizá Arturo Uslar Pietri, el mayor de ellos, que por cierto es ganador del Premio Príncipe de Asturias aquí en España, o fue ganador del Príncipe de Asturias, ya hablaba del declive del sistema económico venezolano, de la crisis que vendría, y en un famoso artículo que se llamó Sembrar el petróleo, advirtió sobre la tragedia. Lo que pasó en Venezuela fue una economía tremendamente estatizada a partir del año 76, de la nacionalización petrolera, una economía monoproductora, una economía rentista y una economía que no desarrolló las capacidades productivas del país de la forma como debió. Todo eso colapsó cuando colapsó la política, ¿no? Ciertamente el petróleo logró sacar de la pobreza a muchos venezolanos y hoy hay muchísimos testimonios de cómo la democracia y el petróleo logró que personas que habían nacido muy pobres se educaran en un colegio público, fuesen a un liceo público y se graduaran en una universidad pública, salieran de la pobreza y dieran a sus hijos oportunidades que otros no tuvieron. Eso pasó en millones de personas, pero también es cierto que otros millones quedaron rezagados y que de esa bonanza petrolera también surgió una marginalidad que hoy vemos en los sectores populares en las márgenes de las ciudades venezolanas y una exclusión y un sentimiento de resentimiento que creo que fue el que catapultó a Chávez. Sí, ¿no? Esa célebre frase de Arturo Uslar creo que da mucho para reflexionar de cómo el sistema se conforma y al mismo tiempo al tener tanto peso en la política petrolera dependiente del gobierno, le damos un poder excepcional al Estado de poder establecer los presupuestos en base al petróleo, a la producción de barriles, y eso le entrega un poder además o superior de lo político tradicional, ¿no? que tendríamos. Yo no conozco ninguna economía estatizada al 70% que funcione. Ninguna. Incluso una economía petrolera estatizada al 70% es un fracaso como lo vemos en Venezuela. Quizás haya alguna excepción, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, pero hay que recordar que la producción per cápita de estos países es inmensamente superior a la de Venezuela. O sea, Emiratos Árabes tiene no sé cuántos, pocos millones de habitantes. Venezuela es una población que hoy puede estar en torno a los 35 millones, mucho fuera del país, pero
pero así es, ¿no? Entonces, no creo que sean equiparables los casos de los Emiratos Árabes o de estos pequeños Emiratos como Bahrein o como Qatar o lo que sea, a la realidad social venezolana, que es otra cosa distinta, ¿no? Sí, claro, son países con una población súper reducida en muchos casos. Entonces, claro, nos encontramos con que, digamos, que en los años 60-70 Venezuela dependía del petróleo, en los años 70 llega la crisis del petróleo, y eso es lo que tú nos explicabas antes de que llegara Chávez. Todo es mucho peor porque toda la producción de petróleo de la que dependía Venezuela se está hundiendo, pero a nivel global, porque se produce una crisis del precio del petróleo. Y en ese momento es cuando entra en el terreno de juego Chávez. Pero mucha gente se piensa que Chávez llega directamente presentándose a las elecciones, lo cual no es cierto, porque Chávez ya formaba parte del panorama político y tuvo un intento de golpe de Estado siendo coronel, ¿no? Permíteme ir atrás, porque la afirmación del tema petrolero es un poquito más... O sea, hay elementos internacionales y elementos nacionales. En efecto, hay una crisis petrolera global en el año 70, pero a Venezuela lo benefició tremendamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la crisis del Golfo hace que los precios suban, y en Venezuela se da lo que se llamó la Gran Venezuela, que es el primer periodo de Carlos Andrés Pérez. Había una bonanza tal que realmente el petróleo se irrigó hacia los sectores industriales, comerciales, etc., porque no había manera de gastar eso, ¿no? También eso aumentó los niveles de corrupción, la visión, la irresponsabilidad en el gasto público, porque había un ingreso inmenso. Cuando esta situación se regulariza, ya hasta a finales de los 70, principios de los 80, ahí sí que viene la crisis. Y en Venezuela hay una crisis que es el primer crack de la moneda, que es el Viernes Negro, que se produce en el 83, como consecuencia de ese declive petrolero que en los 70 fue una fiesta y que en los 80 tendió a corregirse. Ahora, eso es a nivel internacional, en donde Venezuela era un actor importante porque es fundador de la OPEP y promotor de la OPEP. O sea, Venezuela fue el promotor de la OPEP. Pero además de eso, en el año 76 se decide nacionalizar el petróleo. El origen del petróleo en Venezuela es de finales del siglo XIX. O sea, por ahí en 1890 descubren un pozo de petróleo en Táchira, en un estado andino venezolano. Y durante las primeras 2 décadas quizás fue más importante la participación de Inglaterra que la americana. Luego viene la americana, y especialmente David Rockefeller hace de Venezuela su gran proyecto petrolero, y los americanos van desplazando a los ingleses, allí como muchas otras partes del mundo, y la economía venezolana, digamos que a partir del año 20 hasta el 70 no para de crecer por la inversión privada de muchos países, pero muy especialmente de Estados Unidos. En el 76 se nacionaliza. Y muy curioso que justo en ese momento de la nacionalización se da el pico de productividad petrolera de Venezuela. Para ese momento Venezuela producía 3.700.000 barriles. Nunca más alcanzó esa cota. O sea, en el momento en que el Estado tomó el control de la producción petrolera, a partir de ese momento nunca más se volvió a producir a esos mismos niveles, y por supuesto ni pensar en el incremento que debió ser. Venezuela hoy debería estar produciendo, si no se hubiese violentado ese crecimiento, quizás estuviésemos produciendo 10 millones o 14 millones como Estados Unidos, ¿no? Sí, y con lo que íbamos, el declive petrolero, la crisis social, tenemos eventos como el Caracazo, el famoso Caracazo. ¿Cómo entra la figura de Chávez al panorama venezolano? Bueno, Chávez es un proyecto que hoy se sabe fue un proceso bien cuidado del comunismo venezolano, de la izquierda venezolana, mediante un proceso de infiltración en la Fuerza Armada, desarrolló células de la cual Chávez era un producto y al mismo tiempo un líder, ¿no? Por mucho tiempo se incubó este movimiento dentro de la Fuerza Armada venezolana, que como quiera que sea siempre había estado, o sea, la izquierda en Venezuela siempre había estado presente a partir de los 60, como en el resto de América Latina, con un financiamiento, una influencia cultural y económica cubana y de otras, de la Unión Soviética, etc. Hubo en Venezuela entre los 60 y 70 guerrilla. Esa guerrilla fue controlada por la democracia, pero siempre quedó en las universidades, en sectores de la intelectualidad venezolana, ese germen de izquierda. Eso mutó a la Fuerza Armada, y Chávez es producto de este proceso de infiltración de la Fuerza Armada.
con el declive social de Venezuela, un declive que se debe al desmoronamiento del sistema de partidos políticos, por la corrupción, por el descrédito, etc. Un declive que se debe al stop en el crecimiento petrolero, un declive que se debe a la destrucción del aparato productivo venezolano en otras áreas distintas a las petroleras, y también se debe al crecimiento desordenado de las ciudades venezolanas, a una excesiva urbanización sin planificación, etc. A todo esto, bueno, se suma un malestar popular tremendo que en efecto decanta en lo que se llamó el Caracazo, que fue un estallido que tomó por sorpresa a la democracia, pero fue un estallido además muy mal manejado por la democracia, en donde hubo cientos de muertos como resultado de las protestas y del mal manejo de la Fuerza Armada. O sea, Carlos Andrés Pérez II, o sea, en su segundo periodo, estaba a cargo de la Fuerza Armada cuando eso ocurrió. Hubo asesinatos masivos de protestantes en el Caracazo, y yo creo que eso generó especialmente en sectores populares, el 23 de enero en Caracas, otras zonas populosas de la capital, cosa que nunca olvidaron. O sea, y precisamente Chávez, o sea, los núcleos de Chávez, si uno se pone a verlo, además del llano y las zonas rurales, estaban precisamente en esos barrios de Caracas, en donde el 23 de enero fue más cruento. Donde el Caracazo fue más cruento. Entonces, el mal manejo de la crisis, yo creo que la invisibilización de la pobreza en Venezuela, esta misma retórica de que Venezuela era un país envidiable, mientras había gente que en efecto no comía bien y que era pobre y que no tenía acceso a eso, fue generando un caldo de cultivo para que una persona como Chávez diera los golpes de Estado. Yo creo que Chávez fue una persona que dio un diagnóstico acertado de la realidad venezolana en cuanto a la exclusión social, y me circunscribo específicamente a eso, y dio la peor de las soluciones. O sea, es decir, identificó el problema, lo denunció, pero dio la peor de las soluciones, tanto así que hoy ese problema se ha agudizado y hemos llegado a unas cotas de miseria y de pobreza nunca antes vistas en el país. Vale, entonces digamos que aparece Chávez, y nos podrías, digamos, un poco, para dar un poco un contexto a la gente, es decir, Chávez, lo que ya dije antes, ¿no? Mucha gente se piensa que él aparece directamente, digamos, como candidato. No es cierto, porque ya da un golpe antes, ¿no? Dos. En el 92. Chávez da dos golpes de Estado, uno en el 89 y uno en el 92. Él irrumpió en la política venezolana con un militarazo. O sea, ¿quién era Chávez? Chávez era un militar. La primera aparición pública de Chávez fue montado en una tanqueta que cobardemente fue a dar un golpe de Estado, y que se conoció por una imagen muy célebre de la tanqueta subiendo las escalinatas del Palacio Presidencial para irrumpir dentro del Palacio. Digo cobardemente porque en simultáneo en la residencia presidencial, que se llama La Casona en Venezuela, en donde estaban la mujer y los hijos de Carlos Andrés Pérez, más nadie, o sea, personas civiles y ajenas a la contienda y desarmadas, por supuesto, estaba un grupo de militares organizados por Chávez buscando asesinarlos, ¿no? Entonces, así surgió Chávez en la política, ¿no? Luego fue apresado. Hubo un error de la democracia, creo yo, y es darle micrófono. Precisamente ustedes que están estudiando política y audiovisual, etcétera, un gran error de la democracia fue el día del golpe de Estado, le ponen una rueda de prensa a Chávez. Y allí dice, nuestros objetivos no han sido alcanzados por ahora, ¿no? Luego alcanzó. Y sí, claro, y ese por ahora fue eslogan del chavismo por décadas. O sea, el por ahora fue por décadas. Y bueno, luego, estando preso, organiza desde la cárcel una segunda asonada en el año 92, y esas son los dos intentos militares de toma militar del poder de Hugo Chávez. Claro que Venezuela era un país que desde el restablecimiento de la democracia no había vivido intentos de golpe de Estado con esa magnitud. De pronto, comparamos con países como Bolivia, Perú, que era la constante, ¿no? Ver cómo entraban y salían gobiernos. Bueno, mira, sí había habido. O sea, durante los primeros años de la democracia, Wolfgang Larrazábal tuvo varios intentos, varios conatos militares. Wolfgang fue el presidente interino cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez en los 50.
Luego el llamado padre de la democracia, y creo que con justicia, ¿no? Rómulo Betancourt también tuvo que enfrentar diferentes azonadas militares, entre otras una organizada por Cuba llamada Bahía de Cochinos, al estilo de Bahía de Cochinos, que se hizo en Venezuela. Pero en lugar de que los gringos invadieran Cuba, los cubanos intentaron invadir Venezuela. Luego hubo guerrilla que enfrentar, ¿no? De hecho, ¿cuál es el odio visceral del comunismo y de Chávez a Carlos Andrés? ¿Por qué ese odio? Porque Carlos Andrés era el ministro de Interior de Betancourt. Entonces, cuando tocó la guerra contra la guerrilla, la guerra contra estos grupos insurgentes de izquierda, precisamente era Carlos Andrés el ministro de Interior. Y de allí ese odio visceral y personal que la izquierda le tenía a Carlos Andrés, ¿no? Y entonces ya llegamos al año 98, sí. Y aquí ya es cuando por primera vez Chávez se presenta a las elecciones, y en esta vez parece ser que sí las gana y se transforma en el presidente de Venezuela. Y a partir de este momento es cuando ya empezamos con el declive, ¿no? La democracia, la prosperidad y la libertad son secuestradas, y poco a poco, con los sucesivos, digamos, gobiernos o reelecciones más o menos democráticas, que de eso hablaremos también, pues digamos que Chávez va reduciendo la calidad democrática de Venezuela y la lleva a sumirse en el pozo de miseria y de pobreza en el que está ahora mismo. Entonces, ¿cómo describirías la figura de Hugo Chávez ahora mismo? Un populista y un delirante, ¿no? O sea, un populista y un delirante. Chávez era, como cualquier populista, un tipo tremendamente carismático, un tipo con una capacidad de comunicación espectacular y una capacidad de conectar con el público que no creo que haya nadie equiparable en los últimos 50 años de Venezuela. Ni siquiera Carlos Andrés Pérez, que también fue un gran comunicador. Chávez era un ignorante, tremendamente ignorante. Creo que esa fue parte de nuestra tragedia. Yo digo, la dictadura venezolana tenía una combinación muy mala, porque es una dictadura militar, es una dictadura pseudo-comunista, y es una dictadura de la mediocridad. O sea, en otros casos, por brutales que han sido, el odio al conocimiento, el odio a la calidad, el odio a la productividad no ha estado presente. En el caso venezolano los tuvo. Chávez era un hombre megalómano, absolutamente, ¿no? Y mitómano. Chávez era un hombre convencido de lo que estaba haciendo, apasionado de lo que estaba haciendo, pero como te digo, un delirante. O sea, era un Don Quijote sin ninguna de las virtudes, porque el Don Quijote era, dentro de su locura, un hombre noble, ¿no? Chávez fue un hombre resentido, y un hombre que no solamente odió, sino que tuvo una enorme capacidad de infundir odio en el resto de la población, ¿no? Y una vez llega al poder, digamos que empieza todo este proceso que, claro, no es de la noche a la mañana. Es decir, Chávez no llega y instaura una dictadura el primer día, sino que poco a poco, digamos que va colonizando distintas instituciones. Uno de los ejes fundamentales también fue la colonización, el control de PDVSA, ¿no? de la empresa petrolera de Venezuela. Y digamos que cómo fue poco a poco esa estrategia. ¿Qué fue por lo que fue Chávez? Yo diría que lo primero fue el dinero. Bueno, lo primero fue la Constitución. O sea, es decir, el gran golpe de mesa, o sea, el primer golpe de mesa que hizo Chávez fue llegar y cambiar la Constitución. En poco menos de un año. Era una Constitución que había funcionado bien, una Constitución que no tenía ninguna razón para ser modificada, más allá que el control político. O sea, ¿por qué Chávez modifica la Constitución de esta manera? Bueno, pues necesitaba relegitimar bajo su óptica al Tribunal Supremo, a la Asamblea, etcétera. No quería contrapesos. Y entonces aprovechó ese momentum político de enorme popularidad para someter al arbitrio público una nueva Constitución y crear nuevas mayorías en los diferentes poderes públicos. Lo hizo exitosamente. Muy paradójicamente ocurrió la elección, que el referéndum aprobatorio de la Constitución se produjo en un momento en el que ocurrió la tragedia de Vargas, que es muy similar, hemos recordado todos los venezolanos, lamentablemente, por los hechos ocurridos en la Dana de Valencia ahora, muy similar, mucho mayor en escala, ¿no? La de Vargas, porque se derrumbó prácticamente un cerro completo, ¿no? Una montaña completa. En números más importantes, pero en imágenes muy parecidas. O sea, yo creo que cualquier venezolano que haya vivido la tragedia de Vargas esta semana ha sufrido lo de Valencia como propio, porque nos ha recordado
inmensamente. Bueno, pues el día que está ocurriendo la tragedia se aprobó la Constitución nueva en Venezuela, algo como un presagio, ¿no? Esa nueva Constitución o sea, la Constitución venezolana actual es una Constitución democrática, bajo la cual se puede funcionar, pero tiene defectos importantes que permiten al presidente una concentración de poder no antes vista. Gigante. O sea, yo no creo que el problema de Venezuela es la Constitución, pero creo que la Constitución tiene problemas, ¿no? Ahora, eso fue lo primero. Lo segundo fue el dinero, ¿no? O sea, PDVSA. ¿Por qué PDVSA? Porque PDVSA controlaba, como te digo, no solo el petróleo, es que controlaba la economía. Es decir, PDVSA era el 80% de la economía venezolana. Entonces fue primero por las leyes, después por el dinero. Acto seguido, el Tribunal Supremo de Justicia, en el año 2004, es tomado militarmente porque se le impide al jefe de la mayoría, que era entonces vicepresidente del tribunal, se le impide entrar a su despacho por la fuerza pública. O sea, eso es famoso, el magistrado Arrieche, de eso poco se cuenta. Luego fue por los medios, ya luego fue un proceso más generalizado desde el punto de vista social. Ahora, dentro de todo esto fue siempre paralelo a dos políticas. Uno, el aumento del clientelismo como política de Estado, o sea, el uso de la enorme bonanza petrolera de los años de 2000, ¿no? de la década de los 2000, claro, para generar una dependencia pública sin precedentes. Venezuela produjo más de $1 trillón en renta petrolera en esos años, ¿no? Los cuales fueron enteramente gastados en clientelismo. Eso produjo una enorme dependencia y unas enormes adhesiones a su política. Y lo segundo, una política de odio desde el Estado. O sea, las falsas verdades, la satanización y la demonización de todo lo distinto, de todo el que pensara distinto, el radicalismo del discurso público, la vulgarización la depauperación del discurso público como herramienta. En fin, se criminalizó cualquier tipo de diálogo, acuerdo entre fuerzas políticas distintas. Es decir, hubo un proceso de radicalización tremenda que creo que en ese sentido España debe cuidarse, ¿no? O sea, en ese sentido, yo no creo, por cierto, siempre este tema de que España está como Venezuela. España no está como Venezuela, no va como Venezuela y tiene sus problemas, pero son sus problemas propios. O sea, me parece un argumento ligero y hasta sin mucho fundamento el equiparar la situación española a la venezolana. Tiene sus problemas graves, pero tiene otros problemas graves, no son los mismos. Pero en ese sentido, en el sentido de la radicalización, veo en España y en el mundo una conducta similar, ¿no? Y peligrosa porque claro, deteriora el diálogo institucional y desde luego deteriora cualquier posibilidad de consenso, ¿no? John, y mencionabas algo importante con respecto al tema de la Constitución y cómo Chávez va destruyendo los poderes, uno de ellos los medios de comunicación. Sí. Y esto lleva a un hecho que yo creo que marca un presente muy importante en la manera de hacer política en Venezuela, que es el cierre de Radio Caracas Televisión, que era una televisora que, con muchos programas que hacían mofa del gobierno, entre otras cuestiones, que termina siendo cerrada por el gobierno de Chávez. Y eso da paso a la construcción o da ese boom al movimiento estudiantil o esa generación del 2007 en la que tú lideraste. ¿Cómo ese momento político que además termina en la mayor derrota electoral de Chávez en vida, que fue el referéndum siguiente a la Constitución, que gana el no? Quiero no pasar por alto el control de los medios, ¿no? Vamos a hablar del movimiento estudiantil, pero quiero no pasar por alto el control de los medios, porque eso sí que se ve en la España actual y en el mundo actual. O sea, los gobiernos tienen varias maneras de controlar los medios. Por las buenas, entre comillas, es yo soy el que te pone la publicidad, yo te doy publicidad en tanto tú me trates bien. Si tú eres el dueño de un Estado que controla el 80% de la economía, tú eres el dueño del mercado en el fondo, ¿no? Entonces, cuando tú le niegas a un medio independiente publicidad institucional porque me estás tratando mal, tú lo estás sometiendo a una reducción muy importante de su ingreso. Entonces, hay por las buenas, o digamos, lo digo claro, muy entre comillas, ¿no? Pero hay una forma de control que no es que está oculto. Hoy, por ejemplo, en España y en el mundo, muchos de los medios son dominados por fondos o tienen
accionistas, que son grandes fondos, entre los cuales están los bancos, los grandes inversionistas, etcétera, y en consecuencia el Santander, por ejemplo, debe tener una enorme influencia mediática. ¿Por qué? No solamente por vía publicidad, sino porque seguramente el Santander será una parte importante de fondos de inversión que controlan X o Y medio en España, ¿no? Y así todos los grandes poderes del mundo. O sea que tal cosa como la independencia de los medios es algo, es un concepto difuso, ¿no? Y una línea gris difícil de entender en este mundo de hoy, ¿no? Por eso esto que ustedes están haciendo, de tener un podcast y de ser unos universitarios hablando de cosas sin que nadie les esté pagando o cuestionando su línea editorial, es algo valioso y ojalá haya más de esto en el planeta en el futuro. La segunda forma de controlar los medios es regulando. Entonces, lo primero que hizo Chávez fue sacar una ley mordaz, una ley, ¿cómo se llamaba? La ley resorte, correcto. Entonces, esa ley obligaba a los medios, por ejemplo, a transmitir de forma gratuita, a todos los medios, incluyendo los privados, a transmitir de forma gratuita todos los mensajes estatales. Entonces, Chávez tenía un enorme acceso comunicacional porque todos los medios tenían que transmitir sus mensajes de manera gratuita. Luego tenían unas franjas horarias para transmitir ciertos tipos de mensajes. Por ejemplo, tenían obligatorias las radios, estaban obligadas a pasar música folclórica. Es un poco como el nodo de Franco, ¿no? Un poco como cuando en la época de que había que todos los el telediario era el del régimen y ya está. Exactamente, de una manera un poco distinta porque no era un solo telediario que se pasaba, aunque también existía. O sea, también existían micros informativos que producía el Ministerio de Información y que todos los medios tenían que pasar ese mismo micro informativo a la misma hora. Y el canal del Estado venezolano de televisión pasó a ser un mecanismo propagandístico del gobierno. Ya el canal del Estado era un pasquín, pero no solo el canal del Estado, porque si tú dices, el canal del Estado tenía un share ínfimo, ¿no? Sí. Con respecto a los medios privados, pero es que los medios privados están obligados a pasar esto. Y luego ya directamente del control tercero, que fue a través de Conatel, que es la Comisión de Medios, la Comisión Pública de Medios, en donde empezaron primero a sancionar periodistas, a cerrar programas antes de cerrar canales. Y en efecto llegamos al punto de RCTV. Pero el RCTV, en esas semanas no solo cierran RCTV, en esas semanas cierran 42 estaciones de radio, entre ellos, por ejemplo, CNV, que era la cadena radial más grande de Venezuela. No sé si eso será la cadena SER aquí o COPE, cualquiera de esas dos, no sé cuál más grande. No sé, yo diría que puede ser Onda Cero, la SER o COPE, una de las tres es la más grande. ¿No? O sea que... Cierran CNV, cierran Radio Caracas Televisión, que fue el primer canal de televisión del país, el más grande también en términos de audiencia y con mayor historia. Una televisora normalmente asociada a la socialdemocracia venezolana como línea editorial, y la otra grande era socialmente asociada al socialcristianismo, o sea, la democracia cristiana venezolana, RCTV, y la otra era asociada a la socialdemocracia. Entonces, bueno, cierran esta, que es la televisora, entre comillas, de derecha en Venezuela, que era la más grande y la más combativa contra Chávez. En ese punto entra el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, pregunte lo que usted quiera sobre este tema. ¿Cómo el cierre de los medios y la persecución hace que se organice un grupo de miles de estudiantes en todo el país? Y cómo eso es un punto de inflexión total en la manera de hacer política en Venezuela. Tanto así que la generación del 2007 son parte de los representantes que llegan a la Asamblea Nacional del 2015 y que todavía son parte de esa lucha por la democracia en Venezuela. Bueno, yo era un estudiante soñador y con ánimos de ver el futuro con optimismo. Pero nosotros habíamos intentado reunir, habíamos hecho iniciativas antes importantes. Recuerdo una por el secuestro de unos niños que terminaron matando a los hermanos Fadul. Se hizo una movilización y una vigilia en las universidades contra la violencia y tal. Y bueno, habíamos ido haciendo algunas cosas que nos permitieron tener una red entre estudiantes universitarios de diferentes casas de estudio del país. Sin embargo, como cualquier estudiante, bueno, teníamos nuestras limitaciones de convocatoria. Por supuesto, no eran todos los estudiantes que estaban interesados en política ni en movilizarse, etc. Pero lo de RCTV fue muy emocional para el país. Imaginemos que aquí salgan los artistas más queridos de España y tal, llorando en televisión porque se está acabando la libertad de expresión, porque tal, no sé qué. Bueno, genera un impacto público, había un sentimiento, un sentimiento muy movilizador desde el punto de vista social, porque se estaba cometiendo una injusticia que la enorme mayoría de los venezolanos percibieron como tal, pese a los grados de popularidad de Chávez, que era muy alto.
Entonces, en ese contexto, los estudiantes nos articulamos hasta casi por sorpresa. O sea, es decir, ¿quién organizó el movimiento estudiantil de una manera premeditada? Nadie, mentira. O sea, es decir, allí nadie que se atribuya la creación ordenada del movimiento estudiantil. Eso fue un movimiento, una explosión, un estallido. Sí, si tenemos algún mérito es haber generado las redes previamente. Las redes que nos permitieron articular todo ese sentimiento en tan poco tiempo. O sea, nos conocíamos, teníamos trato con dirigentes de otras universidades, etcétera, pero fue un estallido. Y organizamos en los meses sucesivos, en los 2-3 meses sucesivos, organizamos cerca de 60 protestas, o sea, 60 días de protestas en diferentes ciudades de Venezuela, movilizando cientos de miles de personas en algunos casos, ¿no? En favor de la libertad de expresión y unificando dentro de las universidades no solamente a los partidos políticos, sino también organizaciones de la sociedad civil, independiente, etcétera, que se movilizaron. Y a eso se sumó el país, ¿no? Es decir, esto fue como una cosa impulsada por los estudiantes, pero que logró movilizar a los padres de los estudiantes, a los trabajadores públicos, etcétera, etcétera. Bueno, fue muy significativo. Creo que fue la primera movilización masiva en Venezuela después de años, después del paro petrolero que había ocurrido años atrás, y creo que revitalizó la opción democrática en un momento en que estaba muy golpeada, ¿no? Y sobre todo el referéndum constitucional de una enmienda que quería hacer Chávez, que termina ganando el no. Eso vino años después, eso vino meses después, ¿no? Sí. O sea, yo tengo si algún día, si eso de que cuando uno se muere ve las imágenes de su vida pasar frente a la cabeza, yo estoy seguro que esa va a ser una, ¿no? A mí me tocó dar las palabras del cierre de campaña de esa enmienda. Y me acuerdo estar en la Avenida Bolívar de Venezuela, probablemente, o sea, de Caracas, probablemente con, no sé, unas 130.000 personas enfrente, dando un discurso, ¿no? Yo creo que si, como te digo, si me muero y me pasa esto de la película, seguramente ese momento será uno de esos que vean. ¿Qué edad tenía? La escena del tráiler. Tenía 22 años. Pues sí, desde luego tenía que 22 años, ¿no? Y no sé, había cientos de micrófonos y miles de periodistas. Todo el mundo mirándote. O sea, por allí están en YouTube esas imágenes, creo yo. Pero bueno, el caso es que esa reforma constitucional planteaba cosas muy graves, ¿no? Una de ellas era la militarización del territorio, porque por encima de los gobernadores electos por el pueblo se nombraban generales que tenían autoridad superior a estos ciudadanos civiles electos, ¿no? Estos gobernantes civiles. Es como que aquí a la presidenta de la Comunidad de Madrid o al presidente del País Vasco o al Endacari o a quien sea le pongan un general, o en Cataluña, ¿no? Al presidente del gobierno le pongan un general que lo custodie, ¿no? Lo segundo es que abolía la propiedad privada, porque afectaba uno de los atributos de la propiedad, que son 3, afectaba el derecho de disposición. Entonces prácticamente por la vía de los hechos, sin decirlo, pero abolía la propiedad privada, ¿no? Lo ponía en una situación de vulnerabilidad máxima y a depender del Estado, que podía cambiar de opinión en cualquier momento. Y luego plantea cosas como la reelección indefinida del presidente, que bueno, era la aspiración probablemente última y la real detrás de toda esa reforma constitucional, ¿no? Entonces bueno, eso fue en efecto en el momento de mayor popularidad de Chávez, defendido por el movimiento estudiantil y otros. Ahí estuvieron los partidos, la sociedad civil, todos participamos de esa campaña y logramos derrotar en lo que fue la única derrota electoral que vivió Chávez en su vida, ¿no? Yo estuve muy directamente involucrado en ese momento, como te digo, cerré la campaña y me tocó también hacer alguna negociación la noche de la elección como tal, ¿no? Vale, hay muchísimos temas todavía que nos quedan por tratar, nos quedan muchísimos años todavía, pero es que nos vamos a quedar un poco sin tiempo, entonces si podemos ir, vamos a ir un poco ustedes más. Córtenme, por los políticos hablamos demasiado. Vamos a, ya creo que todo el mundo sabe que en el año 2012, a finales, Chávez muere, al final su cáncer, que era de colon, si no recuerdo mal, se complica y termina falleciendo. Y directamente, o digamos automáticamente, Maduro, el que es el presidente actual de Venezuela, es nombrado presidente y después, pues sí que es verdad que no es en ese año. Chávez antes pidió que votaran por Maduro en las siguientes elecciones, que pasó a ser el presidente. Que es cuando dice lo de que se me apareció Chávez en forma de pajarito y me dijo que no sé qué, frases célebres de Maduro. En fin. No, y digamos que ya desde esa parte hasta aquí ha habido varias elecciones, las elecciones del 2006,
del 2012 y 2013. También tenemos todo lo que pasó con Juan Guaidó, que esos son, digamos, todas las elecciones que verdaderamente el chavismo se robó, porque las ganó la oposición y aún así... Entonces, digamos que a pasar de todos esos procesos, y después hablamos del último, el de este año, ¿qué crees que es lo que ha faltado en todos estos momentos? ¿O qué es lo que verdaderamente ha hecho que finalmente el chavismo tuviera la capacidad de, aun habiendo ganado las elecciones de la oposición, darle la vuelta a la situación? Yo creo que tres cosas. Uno, la fuerza militar. O sea, es decir, nosotros hemos logrado todo. Nosotros aislamos a Chávez en Occidente diplomáticamente. Como no se ha aislado a nadie desde la Segunda Guerra Mundial para acá. O sea, hubo una coalición de 60 países en Occidente que negaron la acreditación de Chávez como presidente y que reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado. Nosotros hemos ganado elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, como regionales, etc. En un contexto de fraude, de utilización de ventajismo público, etc. Nosotros hemos ganado la guerra en opinión pública, tanto así que hoy Maduro ha perdido las elecciones 2-1, sin contar con los venezolanos que estamos fuera del país, que es el segundo éxodo más grande del planeta, sin contar con los venezolanos que estamos fuera del país y que no pudimos votar. Es decir, nosotros hemos ganado dentro de lo que nos hemos mantenido en unidad, que es lo que muchas veces se nos reclama, especialmente España, que la unidad, bueno, ¿de qué unidad estamos hablando si hemos ganado elecciones en estas condiciones? Claro. Uniendo a 72 ¿cómo se llama? Partidos políticos, etcétera. O sea, Venezuela realmente ha dado una lucha ejemplar. Creo que a lo largo de 25 años de dictadura han sido muchas las oportunidades en las que la sociedad venezolana se ha movilizado haciendo uso de sus recursos. Los recursos propios de una sociedad democrática, desarmada, no violenta, etc. Pues eso somos los venezolanos. Lamentablemente no hemos contado con la Fuerza Armada, un elemento, y el constitutivo, yo creo que el determinante. Dos, creo que nos enfrentamos a un esquema de mafias de narcotráfico con unos intereses ocultos mucho más allá de los institucionales, incluso de los personales políticos, ¿no? Nosotros nos enfrentamos a Venezuela, es un hub de narcotráfico de los mayores del mundo, y con una economía tan menguada como la de nuestro país, el peso del narcotráfico es gigantesco, porque el tamaño del narcotráfico venezolano quizás no es tan grande como el de México, pero es que la economía es mucho menor. Entonces el impacto del narcotráfico dentro del aparato productivo, dentro de la influencia social del narcotráfico quizás sea mayor, ¿no? Y la tercera es la red de corrupción internacional. O sea, y entonces me meto con temas en España. Bueno, se sabe hoy que Chávez financió a Monedero, se sabe hoy que Delcy Rodríguez, bueno, está en una investigación judicial. A ver qué pasa. Delcy Rodríguez ha venido aquí con oro del Banco Central de Venezuela a hacer un intercambio con un alto funcionario del gobierno español. Ministros. Sí, con ministros, etcétera. Se sabe eso, ¿no? Bueno, en Venezuela no pasa nada si esa información trasciende. No pasa nada. Pero aquí sí. Entonces, el poder que tiene Maduro sobre los gobiernos a los que le ha dado dinero es gigantesco. Porque él tiene la información que podría tumbar a esos gobiernos. Y al mismo tiempo, esa información no lo va a tumbar a él. Entonces, o sea, que se revele en Venezuela que Delcy vino a traer oro para acá, es algo que en Venezuela no va a tumbar al chavismo, no. pero que él muestre las pruebas de eso, sí tumba a Sánchez. Entonces, el poder que tiene Maduro sobre aquellos con quienes ha hecho negocio es gigantesco. Yo no me pronuncio sobre los resultados de ese proceso judicial, que ni me corresponde ni tengo los elementos suficientes, pero sé, por experiencia, que así ha operado en Argentina, que así ha operado en Colombia, que así ha operado en España, etcétera, etcétera. Entonces, la aquiescencia, las posiciones tibias, las ayudas por debajo cuerda, etcétera, que consigue de esta gente, pese a ir en contra de los intereses nacionales. Pues tú agarras hoy la lista de empresas españolas en Venezuela y ves su capitalización, ves la capitalización de sus activos, el valor de sus activos, mejor dicho, en Venezuela hace 10 años, y agarras el valor de sus activos hoy y ves que no es sino un vertiginoso declive. Si ninguna empresa hoy vale más de lo que valía hace 10 años. Repsol vale menos, Telefónica vale menos, Inditex vale menos, todo. O sea, es decir, no hay ningún interés comercial real de las empresas españolas en España, y si acaso Maduro ha sido, o sea, si acaso ha sido algo, ha sido el verdugo de los intereses económicos de esas grandes empresas españolas. Entonces, ¿qué intereses hay? Si no son los intereses de las empresas, ¿cuáles sí hay?
¿Qué tipo de intereses se están defendiendo? ¿Qué tipos de intereses están manejando la diplomacia española con respecto a Venezuela? Bueno, creo que a estudiantes de una universidad como esta les podría interesar dedicar 2 minutos a eso y reflexionar sobre qué está moviendo, cuáles son las verdaderas motivaciones del aparato diplomático español en Venezuela y a quién están defendiendo. Nos llevamos al 2023. Hace ya un año, más de un año, se organiza un proceso casi inédito, que fue las primarias el 22 de octubre. Digo inédito porque a pesar de que hubieron primarias antes, en 2012, se genera en un contexto totalmente diferente. La persecución no solo a los líderes políticos, sino a todos los ciudadanos que buscaban una opción diferente, sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral, unas primarias sin dinero. En un contexto de organización sumamente complejo, logra movilizar a millones de venezolanos para tener a María Corina electa como candidato. ¿Cómo crees tú que ese fenómeno cambia o reconfigura la esperanza de los ciudadanos? ¿Cómo logra volver a conectar con un país que venía de la apatía, de pronto por los errores tal vez del pasado? Yo creo que María Corina recompuso un espíritu venezolano que yo nunca creo perdido, porque esto es cíclico, ¿no? O sea, sí. Esta apatía estaba en el 18 antes de Guaidó, esta apatía estaba en el 17 antes de las protestas masivas más grandes que se han dado en el país, esta apatía estaba en el 14 luego de la pérdida de Capriles, antes de la salida, que es este movimiento en donde fue apresado Leopoldo. Entonces el venezolano ha demostrado que cada vez que hay una luz en el túnel está dispuesto a movilizarse, ¿no? O sea, es decir, es una sociedad realmente fuerte desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, y aunque hemos perdido muchas veces, yo no creo que haya muchos ejemplos de países que hayan mantenido esa resistencia activa como lo hemos hecho nosotros. María Corina es el último capítulo de esta historia de héroes en Venezuela. Creo que lo ha hecho de una manera muy especial. Ha logrado llegar al corazón del país, ha logrado movilizar a la mayoría de una manera nunca antes vista, y tiene un enorme capital político y creo que todavía tiene un margen importante para llevar esto a buen puerto. Por nuestra parte ha recibido todo el apoyo y lo seguirá recibiendo y espero que podamos ver resultados de su esfuerzo el 10 de enero. Yo por lo menos también lo espero. Yo creo que en España es un clamor que la gente está con Venezuela, a pesar de lo que se empeñan a decir algunos dirigentes políticos de según qué sectores, ¿no? Entonces, es cierto que María Corina Machado tampoco lo ha tenido nada fácil, ¿no? Sí. Porque ella fue inhabilitada, nombró una sucesora que también fue inhabilitada y finalmente, pues de alguna forma casi milagrosa, el régimen cede y permite que Edmundo González sea nombrado candidato de la oposición a las elecciones presidenciales. Y se da el caso de que, como era de esperar, también Edmundo González gana las elecciones, pero el chavismo, de nuevo, vuelve a robar la elección y dice que son ellos los que han ganado las elecciones. Entonces, la pregunta, que por supuesto es inevitable, es: ¿crees que finalmente Edmundo jurará el cargo en enero? Yo creo que eso es una pregunta que no se puede responder sin una explicación previa. Yo creo que en Venezuela la única posibilidad de democratización es que haya un quiebre de la Fuerza Armada. Ese quiebre, no hay más, o sea, es decir, no hay otro elemento. Le acabo de dar el micrófono, ese ruido he sido yo, no se preocupen. No hay otro elemento que no haya sido jugado ya y que no haya sido ganado ya, nos falta ganar allí. ¿Eso puede pasar? Bueno, te doy solo un insumo. El día de la elección, la primera, cuando el encargado del tema electoral, o sea, el encargado de toda la operación electoral del país era muy amigo, muy cercano. Y el día de la elección lo llamé como a eso de las 9 o 10 de la noche a preguntarle por una mesa electoral, la mesa electoral del Fuerte Tiuna. El Fuerte Tiuna es el fuerte militar de Caracas y el segundo más grande del país después del de Maracay. O sea, es muy importante porque claro, te deja ver cómo votaron los militares, ¿no? En el Fuerte Tiuna ganamos 56%, ¿no? o en ese momento que el conteo iba al 56%. Es decir, creo que hay un malestar interno dentro de la Fuerza Armada, creo que hay mucho miedo, creo que el espionaje venezolano es inteligente, la inteligencia venezolana es eficiente, está muy respaldada por la inteligencia rusa. Y bueno, entiendo que hoy hay cerca de 400 militares presos en el país. Estos militares han sido torturados con especial ferocidad, más que los civiles en muchos de los casos. Hay militares muertos por torturas en Venezuela. O sea que dentro del sector militar también hay miedo. Ahora, malestar hay. Mayoría dentro del sector militar a jugar por las elecciones, sí, tenemos. Es posible que con la presión adecuada
internacional y nacional puedan moverse fichas para el 10 de enero, bueno, creo que es posible. ¿Es asegurado? Es imposible de asegurar. Entonces no tengo una respuesta categórica a esa pregunta. He tratado de reconstruir brevemente los elementos que influyen sobre esa pregunta. Pero mi mensaje final para todos los que nos estén escuchando, especialmente para algún venezolano interesado en este tema que nos esté escuchando en este podcast, es yo tengo esperanza. Creo que hay que hacer las cosas como se deben. Y creo que el hito del 10 de enero es muy importante seguirlo de cerca. Sí, y esto nos lleva a un paso importante que es el rol de la comunidad internacional en ese quiebre del 10 de enero. Estamos en una etapa de pedir las actas, ya muchos consideramos que ya es un paso atrás, ya han pasado meses de la elección, no solo la oposición ha mostrado las actas, que no son las actas de la oposición, sino simplemente las actas por todas las maneras de comprobar los que hay, pero ¿cuál debe ser el siguiente paso de la comunidad internacional? ¿Cómo poder ser más contundente? Y no solo la oposición, porque el centro Carter también ha enseñado las actas, entonces... Mira, a mí lo de las actas me ha parecido siempre una discusión ridícula. O sea, te lo digo, no lo digo ahora, lo digo antes de la elección, ¿no? O sea, lo digo antes. Yo me acuerdo en primer año de Derecho un aforismo romano que me enseñaron que era nullum iure sine iura. Eso significa nulo el derecho sin juez, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener la ley si tú no tienes ningún juez que la aplique. O sea, ¿qué haces tú con la ley? O sea, tú tienes razón, tienes la ley, y vas a un tribunal y el tribunal está tomado por la dictadura y chao. O sea, es decir, Hitler hizo lo que hizo, aquí Franco hizo lo que hizo, contando con los tribunales y ya. En el caso de las actas, bueno, tú tienes las actas, pero no tienes a dónde ir a exigir que las revisen. Claro. Porque tú vas al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo es gente que era hasta hace un año miembro del partido de gobierno, ¿entiendes? O sea, candidatos incluso. Entonces, claro, o sea, ¿a quién se las pides? O sea, tú vas con tus actas, ¿a quién le pides eso? Es cierto que las actas tienen un valor político internacional. Es cierto que las actas han logrado probar fehacientemente la mayoría que tenemos. Es cierto que las actas han logrado moralizar de alguna manera esta lucha y ha logrado imprimir en la comunidad internacional una sensación de vergüenza. O sea, el propio Petro, Lula, coño, le queda muy difícil hoy apoyar a Maduro cuando tú tienes en la OEA quien te lleva las actas originales, ¿no? Sí. Cosa que, por cierto, es un acto ya de por sí heroico, ¿no? Esconder esas actas, sacarlas clandestinamente, reunirlas en Colombia y presentarlas en la OEA en Washington, ¿no? Sí. Es un acto realmente heroico. Pero las actas en sí mismos no van a tumbar a Maduro. A Maduro lo va a tumbar la presión necesaria para que haya un quiebre militar. Esa es mi visión. Y a eso debería de abocarse la comunidad internacional. Este tema de pedir conteo de actas y tal, yo creo que sencillamente es la técnica dilatoria de los gobiernos que no saben qué hacer o que no se quieren mojar. Creo que es un petitorio, como te digo, inconducente, ¿no? Bien, pues ya definitivamente nos hemos quedado sin tiempo para la entrevista. Entonces vamos pasando con la siguiente sección de nuestro del podcast, que es la de Buzz o no. ¿Buzz o no? Vale, ahora empezamos con nuestra sección Buzz o no, y en esta sección haremos afirmaciones polémicas en las que te deberás demostrar de acuerdo diciendo Buzz o en desacuerdo diciendo no, y después nos explicas un poquito, ¿no? Y la primera sería: una solución a la crisis venezolana pasa por la repetición de las elecciones presidenciales con nuevos candidatos y un nuevo poder electoral. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la solución ya eso ocurrió. La solución a la crisis venezolana es que se cumpla lo que 2 de cada 3 venezolanos manifestaron en esta elección. Okay. La otra, el proyecto chavista se malogró únicamente por la corrupción. No. Creo que hay otros elementos que hemos explicado a través de la entrevista que han jugado un rol, ¿no? La número 3, la izquierda no tiene cabida en una futura Venezuela democrática. No, por favor, la democracia es la democracia. Yo no soy de izquierda, pero he dado mi vida porque la izquierda o la derecha o quien sea pueda ganar una elección libremente en el país. Sí, además, hasta el Partido Comunista estaba en contra del chavismo y hay gente que todavía milita por esas ideas. Tengo amigos en el Partido Comunista, creo que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas de manera libre y he dado mi vida por eso. No podría nunca estar de acuerdo con esa afirmación. Maduro está solo a nivel internacional. Falso, no. China, Rusia, India, Irán, sí. Cuba, México, ¿no? Son algunos de los ejemplos importantes que desacreditan esa afirmación. Y el gobierno de España debe ser más contundente con la situación en Venezuela. Bus. Aquí sí, ¿no? ¿Qué crees que puede hacer el gobierno de España ahora? Sobre todo con el tema interno del Seagate
Y teniendo en vista el 10 de enero. El gobierno de España se ha puesto en ridículo a sí mismo, ¿no? Y digo esto con todo respeto, pero lo digo como español también, ¿no? Que soy orgullosamente y que lo ejerzo. Cuando España fue el país promotor de las sanciones europeas contra Maduro. Pocos meses después de promover las sanciones y conseguir las mayorías necesarias en Europa, España fue el primer país que violó esas sanciones, teniendo a la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Madrid haciendo un intercambio de oro. Entonces, eso debilita la política europea, debilita la política española y desde luego es de las cosas más incoherentes que se podrán citar en los últimos años. Entonces, yo lo primero que aspiraría a España es consistencia. Lo segundo es que España defienda sus intereses, los intereses nacionales de España. O sea, allí están las empresas españolas, las oportunidades de España, la diplomacia española. Pero es que Maduro ha pisado todo. Maduro ha declarado al embajador non grato. Maduro ha acosado la sede de la embajada española. Maduro ha quebrado a las empresas españolas en Venezuela. Es decir, la diplomacia española ha hecho de todo menos defender los intereses de los españoles. Entonces yo creo que esperaría de España que defendiera sus intereses, pero los colectivos, no los personales. ¿Y cómo valoras el rol que pudo haber jugado entonces el gobierno de España en la salida de Edmundo González de la embajada del Reino de España donde se encontraba en Venezuela, pese a las denuncias de coacción que pudo haber con la entrada de los hermanos Rodríguez, miembros del gobierno, etc.? Yo creo que no todo, o sea, las cosas no son blancas o negras, ¿no? Yo creo que España también ha hecho cosas buenas. Mi caso particular, cuando yo estuve preso, España tuvo un acompañamiento gigante. O sea, el embajador de España, que es mi amigo personal hoy, fue una pieza clave para mi protección dentro de la cárcel. Yo creo que a mí no me torturaron o lo que sea, en gran medida gracias a la protección española. Y creo que España sí se ha mostrado mucho más coherente en cuanto a la protección de derechos humanos de perseguidos en Venezuela, ¿no? O sea, eso creo que lo ha hecho bien, lo reconozco, lo agradezco y espero que siga así en el futuro, ¿no? La voz del pueblo. Bueno, y cerramos la entrevista con un par de preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales, el vocal.podcast en Instagram. Sobre el rol de la diáspora nos preguntan, ¿cuál crees que es el impacto de la diáspora venezolana por el movimiento democrático y cómo podrán los venezolanos en el extranjero ser una pieza clave para el cambio y de qué forma? Información, rebotando información. Yo creo que esa es una muy importante porque hoy está tan vetada tanto las redes como los medios en Venezuela que se consume más información desde afuera que desde adentro y en ese sentido toda la diáspora tiene un enorme papel en la movilización de los venezolanos dentro. La segunda creo que es visibilización del problema a nivel internacional. Creo que el problema donde hay más venezolanos pues está más presente por razones obvias. O sea, esto es un tema en España pues somos millones no millones, pero cientos de miles de venezolanos aquí y por supuesto tenemos una incidencia. Y una tercera forma creo que es, por supuesto, el respaldo a los que están adentro desde el punto de vista económico, moral, etcétera, ¿no? Creo que la diáspora puede hacer mucho por la libertad de Venezuela. Y una ya, digamos, más sobre el desgaste emocional y social de la sociedad venezolana. Dice, después de tantos años de crisis, ¿cómo crees que el agotamiento emocional y social afecta a la capacidad de la sociedad venezolana para luchar por la democracia? ¿Y qué se puede hacer para mantener la esperanza activa? Venezuela tiene miedo. Venezuela tiene hambre, como nunca antes. La pobreza en Venezuela significaba no tener una casa decente. Hoy la pobreza significa no tener desayuno. Venezuela está realmente cansado de pelear, o sea, pero Venezuela tiene la libertad en el ADN. O sea, la prueba de ello es que después de 25 años, hace apenas unos meses, 2 de cada 3 venezolanos en el país, sin contar quienes estamos afuera, se movilizaron en unas elecciones tremendamente injustas y votaron contra Nicolás Maduro. La prueba de ello es que María Corina Machado hoy es respaldada por cerca del 70% de quienes están afuera, sin contar los que los que están dentro, sin contar los que están afuera. La prueba de ello es que el venezolano, incluso aquel que nunca vivió en democracia, aquel que tiene menos de 25 años, aquel que está en las universidades, el que creció con un solo discurso, el que solo recibió mensajes de la televisión pública, etc., hoy ese venezolano sale a pelear por la libertad y por la democracia. Es decir, quienes fueron criados con los pensas escolares, con el mensaje oficial del chavismo, en colegios públicos controlados por el chavismo e ideologizados.
Esos jóvenes como ustedes en Venezuela hoy están peleando por la libertad del país. Consecuencia, Venezuela es un país con una honda convicción democrática. Venezuela es un país con una esperanza grande y con un optimismo intrínseco. O sea, todos los venezolanos tenemos muchos defectos, pero el optimismo, la calidez y el sentido de cuerpo está siempre presente. Y yo creo que los venezolanos finalmente lo vamos a lograr porque somos un país que nos hemos dado cuenta, que aprendimos la lección y que estamos listos para cambiar. Me parece una gran reflexión, y con ese tema, para cerrar este bloque finalmente, la experiencia venezolana, ¿qué lecciones deja no solo para América Latina, sino también para España? ¿Qué crees que el mundo tiene que aprender de lo que ha pasado en Venezuela? Yo creo que el populismo. O sea, yo sí veo algún riesgo equiparable, es el populismo, ¿no? Estos discursos fáciles, radicales, ¿no? Que creo polarizantes. que hoy, polarizantes, deshumanizantes del contrincante, ¿no? Con ese tufo a superioridad moral, ¿no? Esos discursos de quienes tenemos la razón y quienes no la tienen, ¿no? Yo a lo largo de mi vida, si algo le tengo pánico, o sea, después de 25 años de pelear contra una dictadura, es al radicalismo. O sea, y en España tenemos un riesgo de radicalización de la política, que yo creo que hay que combatir, porque el mundo no está hecho de blancos y negros, porque el mundo no está hecho de buenos y malos, ¿entiendes? Y creo que en este país el discurso radical es algo que pegan jóvenes también, y que hay que combatir. Y yo ese riesgo sí que lo veo en común, ¿no? Bueno, John, ha sido un placer tenerte acá. Creo que ha sido una conversación realmente grata y muy, muy interesante. Sí, digamos que si quieres, como estarás acostumbrado a hacer esto, pero lanzar un mensaje, digamos, un mensaje final sobre cuál es tu reflexión, o sobre el futuro de Venezuela, o sobre lo que tú quieras. El único mensaje final que hay que darle a los venezolanos es: cuando uno gana una elección 2-1, no puede rendirse. O sea, el momento, yo no sé, quizás haya un momento de rendirnos, pero este no es. O sea, acabamos de ganar bien, y acabamos de inyectarle esperanza y pasión a todo un país que está observándonos y que necesita de nosotros para activarse. Así que adelante. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias.